para todos los que se quedaron hasta el final, hablar un poquito de gestión de riesgo. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Cualquier duda o consulta me la dejan acá en el chat. ¿Ok? Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que puedan hasta incluso recomendarle este video a cualquier persona. PIB-Grabber es una estrategia de leveling. ¿Sí? De leveling. Esto significa que no usa la forma tradicional de medir el riesgo en base a cuando vos abrís una operación, por ejemplo, en compra, decir, bueno, mira, de acá hasta acá, esto mide, no sé, 10 pips, quiero que estos 10 pips valgan un 1% de mi capital, si yo tengo 1000, por ejemplo, que esto valga estos 10 pips en negativo, o sea que voy a tener, si me sale mal la operativa, valgan el 1%, es decir, $10. ¿Sí? Entonces, yo puedo calcular y, por ejemplo, no sé, el euro USD, cada pip vale 10 centavos de dólar, por lo tanto 10 por 10, $1. ¿Sí? Bueno, haces el cálculo y si vos pones 10 minilotes, o sea, haces 0,10 cuando vos operas esta operativa, si el mercado se va en contra, estos 0,10 por 10 centavos de dólar te da los $10. ¿Sí? Ahí está. ¿Ok? Entonces vos medís tu riesgo. Y vos decís, bueno, y de repente, si se va para arriba, yo gano 20 pips, entonces el mismo lotaje lo que va a hacer es que estos 20 pips te den $20, por ejemplo. ¿No? Entonces arriesgaste 10 para ganarte 20. Eso es una operativa normal, ¿ok? Tengo que hacer la introducción para que ustedes lo puedan entender. En el caso de PIB-Grabber no funciona así. PIB-Grabber es un leveling. ¿Qué significa? Que la operativa se va a comprar si el mercado se va a establecer un objetivo, en este caso son 20 pips netos, ¿sí? Netos quiere decir que no importa cuántas posiciones tengas en tu matriz, vas a obtener 20 pips netos. Por lo tanto, vos ya podés saber cuánto vas a ganar por cada matriz. No es exacto, a veces 22, 23, a veces 18, a veces vas a perder por poquito, vas a salir en cero. Van a pasar un montón de cosas, pero a granel vos buscas un promedio de 20 netos, ¿sí? Entonces, claro, bueno, ahora voy a ir a la parte del lotaje, pero digamos, cuando vos definís el lotaje que vas a usar en tu matriz, vos ya estás definiendo cuánto vas a ganar por matriz con esa gestión de riesgo. Entonces, por ejemplo, a 0,01, cada matriz te va a dar $2, ¿sí? En euro USD son $2, en AUDCAD, NZDCAD y USDCAD es 1,60, 1,70, y en CAD-Shift es 2,10, 2,20, un poquito más. ¿Sí? Pero Euro USD, que es el par que vale redondo, son $2. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el mercado no se va a favor? ¿Sí? Si en vez de irse hacia tus $2, se va en contra. Bueno, ahí actúa el leveling. ¿Sí? El leveling dice, bueno, volvé a comprar. ¿Sí? Volvés a comprar, si se sigue yendo en contra, volvés a comprar, se sigue yendo en contra, volvés a comprar. ¿Sí? Hasta que, bueno, según la estrategia, estudiado, con backtesting y mucho respaldo de profesionales, el mercado en algún momento hace una reversión de por lo menos el 50% y ahí cierra tu matriz en 20 netos. ¿Sí? Por más de que tengas muchas posiciones, siempre cerrás en 20 netos. Entonces, vos siempre vas a llevarte tus $2 si operás a este lotaje en euro USD. Siempre. Bueno, perdón, siempre te lleves 20, ¿no? A veces vas a tener algunas operativas que te vas a llevar un poco más, a veces algunas un poco menos, como lo expliqué antes, a veces el swap, que es la comisión que se llevan los brokers por tener operativas abiertas durante muchos días, que a veces pasa, se lleva tu profit, a veces podés extenderte un poco, a veces si está bien gestionado podés cubrirte y respaldar ese swap, no importa. Estoy hablando algo genérico a grandes rasgos para que me entiendan, ¿sí? No estoy diciendo que vos vas a abrir Pibra y vas a todas las matrices, las vas a cerrar en 20 netos, ¿sí? No estoy diciendo eso.
para que se entienda. Poneme un 5 si se entendió hasta ahora lo que vengo explicando, por favor. Bueno, así funciona el leveling, ¿sí? Comprás, comprás, comprás. Entonces, ¿cómo se define la gestión de riesgo en Pipdriver? Vos vas a tener un capital, ¿sí? Uy, vos vas a tener un capital. Vamos a suponer que tenés 1000. Lo más bajo que se puede lotear una matriz es 0,01. Por lo tanto, cuando vos abrís tu operativa en compra, vos ya sabés cuánto vas a ganar por matriz, ¿sí? Préstenme atención acá. Gracias, Miguel, por escribir. Préstenme atención acá. Vos ya sabés que te vas a llevar $2 por matriz. Por lo tanto, ya está, vos podés saber qué porcentaje representa de tus $1000 invertidos los $2 que te vas a llevar por matriz. En este caso, $10 sería el 1%, $1 sería el 0,1, por lo tanto te estaría llevando el 0,2% por matriz. ¿Esto es poco? Y si voy a cerrar una matriz por mes, es muy poco. Pero la clave está en cuántas matrices vas a cerrar por mes. Y ahí es donde entra el backtesting o la estadística pasada, ¿sí? Y eso es algo que, por ejemplo, los que están en Telegram, ¿sí? Hoy vieron que mandé, a ver si puedo entrar y mostrarles. Hoy vieron que lo mandé. Uy, que apreté. Acá. Acá, ¿sí? Hoy vieron que mandé. Acá, por ejemplo, las estadísticas de los últimos 2 meses, más las totales, más las generales, porque esto es algo que yo hago. Yo soy un profesional o ya me considero un profesional de esto, entonces llevo una bitácora compleja de todas las posiciones que tienen. Ah, esperen, no, no lo vieron, porque estoy compartiendo otra cosa. Acá, perdón, disculpas. ¿Sí? Acá en nuestro canal de Telegram, ahí lo tienen. Sí, hoy subí detallado de los últimos 2 meses, más el general, más el anual. ¿Sí? Y bueno, y de vez en cuando vamos subiendo un montón de cosas. ¿Sí? Pero no importa, no, no es para venderles el Telegram, ¿sí? Que es de acceso gratuito totalmente. Eh, Ahí. Sino para mostrarles de lo importante que es la estadística. Entonces, esa estadística habla de que en promedio se suelen abrir, o se suelen cerrar, perdón, no importa lo que abras, lo que importa es lo que cierres, se suelen cerrar unas 70 matrices por mes. Que uno entendería que a menos que seas una persona dedicada, no vas a cerrar todas. Las de la madrugada no las podés abrir, aunque puede ser que abran en la madrugada y a la mañana no hayan cerrado y vos puedas entrar. Lo bueno de Pibraver es que cuando te dicen que podés entrar, te dicen un precio y no significa que si vos no estás en ese momento para entrar, no puedes entrar nunca, sino que incluso puedes entrar en mejores posiciones y hacer más de 20 pips, por ejemplo, pero volviendo a ser genérico y hablando a grandes rasgos, más o menos el promedio es de 70, pero ponele que vos vas a cerrar 50, porque no abrís todo. Entonces vos podés determinar, multiplicando, por supuesto, cuántas matrices vas a cerrar. Si cerrás 50 de $2, bueno, estás haciendo $100, ¿sí? ¿Y cuánto es $100 de $1000? El 10%, ¿sí? Que es el resultado de multiplicar 50 por 0,2%, es un 10%. Ponele que las 50 matrices no ganás los $2, porque como te digo, algunas un poquito más, otras un poquito menos, algunas en cero, algunas te equivocaste y cerraste en pérdida, y al final no hiciste un 10%, hiciste, no sé, un 8%. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? O sea, yo les explico cómo se llega a los resultados, los valores de beneficio basados en riesgo. Este es el beneficio, ¿sí? Acá estamos hablando del beneficio. Todavía el riesgo no lo toqué. Este es el beneficio, así se calcula.
Ahora, el 70 cierres, 50 o lo que sea, pero digamos, el 70 cierres es promedio. Esto quiere decir que hay meses de, por ejemplo, como febrero, que hubo 40 cierres. ¿Cuál es la consecuencia? De 40, ponele que en vez de las 40 operaste 30. Bueno, es 30 por 2, $60. En vez de 100, tenés $60. Esto es el 6% de 1000, ¿sí? A veces ganas más, a veces ganas menos, porque son valores promedio. ¿Por qué son promedio? Porque lo que es promedio son la cantidad de cierres, ¿sí? Lo que es promedio es la cantidad de cierres. No todos los meses el mercado te presenta la misma cantidad de oportunidades a cerrar y no todos los meses operás la misma cantidad. Por ejemplo, estos últimos 2 meses el promedio bajó de 70, por ejemplo, o sea, no el promedio bajó, el promedio es 70, pero digamos, estuvo por debajo del promedio porque hubo dos pares de divisas que no se operaron, ¿sí? Que no cerraron, que es el USD y el CACHIP. Entonces, estos 40 fueron con 3 pares de divisa, cuando el promedio es de 70 porque se operan 5. Pero, ¿por qué el promedio es 70 si hay meses de 40? Bueno, saca la cuenta. Porque hay meses que tenés 80 o 90. ¿Por qué? Porque las 5 te cierran o porque hay un periodo de una alta volatilidad donde la operativa abre y cierra muy rápido y no está varios días sin cerrar. Eh, Más allá de que te pueda abrir pisos, te los abre y te los cierra muy rápido. Capaz que son meses donde vos estás más activo, pero no importa lo que vos hagas. O sea, lo que importa es lo oficial, luego vos vas a operarlo. Si operás una, vas a hacer 0,2. Si operás el total, vas a hacer el máximo porcentaje posible, ¿sí? De ese mes. Pero hay meses de 80, 90. El mes récord fue de 130. ¿Sí? ¿Saben lo que son 130 cierres? Una locura. Por eso, por ejemplo, eh, les voy a mostrar una gestión de riesgo dinámica que les tenía ahí preparadas. Esto fue una gestión de riesgo dinámica y que estamos haciendo el ejemplo. Y fíjense cómo de repente un mes hago 15, 21, 13, 11, 17, 20. ¿Por qué un mes hago 11 y al otro mes hago el doble? ¿O por qué un mes hago 11 y otro mes hago el doble? Bueno, porque un mes se cierra más que otro, o un mes opero menos que otro, porque esta gestión de riesgo se mantuvo. Ahora vamos a ir a cambiar la gestión de riesgo, ¿sí? A cambiar el lotaje, eso, o cambiar tu capital, eso también altera los resultados que están basados en eso, ¿sí? Vuelvo a la grilla, ¿sí? Entonces, acá entendemos de dónde sale el beneficio, porque algunos hacen 10, otros hacen 6, otros hacen 8. Bueno, primero depende el mes. ¿Sí? Capaz que le preguntaste el mes pasado, hizo 6, capaz que le preguntaste hace 8 meses, hizo 10 y no entendés por qué. O capaz que alguien te mostró una foto de hace 6 meses que fue su periodo de máxima rentabilidad y no te mostró la de este mes que es de baja, porque vos no entendés que se promedia, sino que a lo que es marketing, bueno, yo te muestro el más alto que tuve y no te voy a mostrar el más bajo que tuve. Te muestro el más alto, pero en realidad lo que surge es un promedio, ¿sí? Lo que realmente hay que mostrar es el promedio. Y el promedio lo voy a pasar a explicar a continuación, pero lo que quiero definirles es el riesgo también. Para poder lograr estos resultados, vos tenés que asumir un riesgo. Si vos tenés esta gestión de riesgo, que vendría a ser la agresiva, 0,01 cada 1000, tu riesgo es de que una matriz te aguanta 24 coberturas. Sencillo. 24 coberturas, como expliqué con la bitácora al principio de la clase, o antes, que lo pueden ver grabado en el video. Eh, Esa cobertura más o menos es hasta el 80%. ¿Sí? Luego hay planes de contingencia para que vos a partir del 30% empieces a reducir tu riesgo porque son operativas
que no suelen complicarse, entonces no vale la pena gestionar demasiado conservador para operativas que no te van a pasar nunca, sino encontrar un promedio, ¿sí? O un equilibrio en realidad. Pero esa es la gestión de riesgo, es decir, vamos a suponer que un mes promedio cerrás en 70 cierres. Operaste 50 en vez de 70, hiciste 10% a un riesgo de 24 pisos, ¿sí? De una matriz. Obviamente que tu capital se distribuye, ¿sí? Y si vos tenés, además de esta, que vamos a suponer que está en 20, ¿no? Vamos a suponer que esta está en 20, es decir, está cerca de llegar al límite. Y vos tenés otra matriz abierta con, no sé, 10, puede ser que ya haya llegado al límite, porque estos 4 pisos que necesita, o sea, que el capital te daría para soportar esos 4 pisos, se lo está llevando esta, ¿sí? Entonces, una cosa es el riesgo sobre una matriz y otra cosa es tener el conjunto de matrices. Ya lo vieron en el video anterior, en el principio de la clase. No es lo mismo tener los 5 pares de divisa con 5 pisos que tener uno con 25. Bueno, acá pasa lo mismo. No es lo mismo tener 20 y una de 10, ¿sí? Que tener 24. O capaz que en ese caso sí es lo mismo, perdón. Es lo mismo tener 24 que tener una con 20 y otra con 10. Sí, a eso me refería. Perdón que me hice lío. Pero a eso me refería. Pero capaz que, no sé, si tengo eh, una con 3, bueno, todavía tiene que abrir 7 pisos. Y ahora viene la segunda parte de la gestión del riesgo, que es el tema de la probabilidad de que esto pase. ¿Sí? El riesgo se define primero por los pisos que soporta tu cuenta en caso de que vos destines todo el capital a una matriz. Porque también partes de los planes de contingencia es que cuando una se complica mucho, se deja de operar los otros pares para destinarle todo el margen o todo el capital a la operativa que está siendo complicada, ¿sí? Y eso te frena un poco tu rentabilidad porque no estás operando otras matrices, pero te resguarda tu cuenta, ¿sí? O estás bajando el riesgo de tu cuenta. Entonces, eso es una cosa, la cantidad de pisos que te soporta tu matriz. Y lo otro es la probabilidad de que eso pase, ¿sí? La probabilidad de que eso pase está basada en estadísticas, en backtesting, en previa, ¿sí? En todo lo que fue sucediendo en el pasado con esta estrategia. Por eso mencionaba lo de USDCAD, que había abierto los pisos y que podía por estadística abrir más pisos. O sea, tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, ya saben de dónde sale el beneficio, de la cantidad de matrices operadas y el lotaje que estás utilizando para esa matriz. Y saben cómo se calcula el riesgo. Está basado en la cantidad de pisos que soporta una matriz y en la probabilidad de que eso pase. ¿Ok? Ponemos un 9 en el chat si hasta acá estamos bien. Sí, Kenneth, en la bitácora tenés absolutamente toda la información trade por trade. Luego está en cada uno armar su propia bitácora con la información que uno quiera. Pero sí, o sea, yo tengo toda la información detallada de todo, de todos los pares, de compra, de venta, todo. Pero bueno, es una bitácora muy profesional, muy privada. Ok, sigo, porque ahora viene la otra parte, ¿sí? Y no me quiero demorar mucho más, porque ya vamos 15 minutos y no los quiero tampoco retrasar a ustedes. Si vos loteás a 0,01 cada 1000, estás siendo agresivo. ¿Por qué agresivo? Porque si vos operás de esta forma, habiendo al año más o menos unas 3 o 4 veces, ¿sí? Más o menos, esto es un promedio, 3 o 4 veces, esperen que cierro esto, está.
más o menos que tu cuenta va a llegar a esos valores, ¿sí? Es más o menos un 0,3% de operativas, muy bajo, que van a estar en riesgo. ¿Qué es en riesgo? Más de 15, ¿sí? Más de 15 pisos es operativa en riesgo. Ahora, ya lo vimos en el principio de la clase, que 15 pisos para un conservador no representa nada de riesgo, pero para un agresivo sí. Para un agresivo representa mucho porcentaje de su cuenta en negativo, pero entonces depende un poco de cómo esté gestionando. Pero más de 15 pisos se podría decir que la operativa está en riesgo. O sea, la matriz falló, ¿ok? La estrategia falló. La estrategia no falla casi nunca, y de hecho la persona que abre las matrices, o el líder detrás de todo esto, que es Gary, es una persona que tiene un 99,9% de efectividad en las matrices que manda, siendo que menos de 15 no es un problema para PeakGrader. Pero no es un problema por las gestiones de riesgo que vos uses. Si vos gestionás tu riesgo a 0,01 cada $200, vas a estar en un altísimo riesgo, ¿sí? Sobre todo si abrís los 5 pares. Pero menos de 15 pisos no debería ser un problema para PeakGrader, ¿ok? ¿Por qué? Porque el 99,7 no va a abrir más de 15 pisos. O sea, no va a llegar ni siquiera a estas cifras. No va a llegar. Pero hay un 0,3 que sí, ¿ok? 0,3 que sí. Y ahí es donde hay que aplicar la gestión de riesgo, ¿sí? O para esas operativas es que se aplica la gestión de riesgo, ¿ok? No es que estamos diciendo que nunca te va a pasar. O sea, te va a pasar, ya te lo garantizo que te va a pasar. Ahora, depende de tu gestión de riesgo, es el porcentaje. Por ejemplo, un agresivo, espera que te lo muestro acá, o no lo voy a mostrar, pero lo voy a calcular. Un agresivo en 15 pisos ya tiene un 30% negativo, ¿sí? Es decir, tiene que empezar a aplicar los planes de contingencia. Mientras que, por ejemplo, un dinámico, bueno, un dinámico que es 0,01 cada 2000, tiene menos 15%. El moderado, 0,01 cada 3000, tiene un drawdown de menos 10%. Y un conservador, perdón, esto no era un drawdown, era moderado, ahí, moderado. Y el conservador, que es 0,01 cada 5000, tiene menos 6%. ¿Sí? Entonces, fíjate que 3 o 4 veces al año, quiere decir que si pasa 4, estamos hablando de una cada 2, 3 meses, hay una operativa que te puede abrir más de 15 pisos. De hecho, noviembre y diciembre, ninguna abrió más de 5. Enero abrimos USDK y febrero todavía sigue abierta USDK. Pero más allá de USDK, no hubo otra que haya abierto más de 10 pisos, por ejemplo, ¿no? Según las estadísticas que les mandé hoy. Siendo que en enero solo hubo una de todas las que se mandaron. Entonces se podría decir que en 4 meses solo hubo una que llegó a esos niveles, ¿sí? Y estamos hablando de promedio de 70 por mes. Entonces, estamos hablando de una de entre 7, 14, 21, 28, 200, una entre 250. ¿Sí? El promedio es muy bajo y se mantiene así a lo largo de todos estos años. ¿Sí? No, no varía. Una cada 3 meses, cada 4 meses, te va a pasar que vas a tener tu cuenta en flotantes negativos. Y por ende, una persona que aplica planes de contingencia, a partir de acá ya empieza a perder un poquito de lo que venía ganando. ¿Sí? Venía ganando durante 3 meses, por ejemplo, 3, 4 meses. No tuviste ninguna complicada, agresivo, tú fuiste generando. De repente, una cada 3 meses, te hace aceptar pérdidas. O deberías aceptar pérdidas.
Porque también está la gente que no acepta pérdidas porque no aplica plan de contingencia y dice, no, bueno, no importa, se va a devolver, es muy poco probable, y al final pasa. Y terminan perdiendo todo o una pérdida mucho mayor de lo que debería. ¿Sí? Pero acá está la clave, en la probabilidad de estar en... Uy, perdón, qué manera de pegarle al micrófono. En la probabilidad de estar en riesgo, ¿sí? Si vos sos un operador dinámico, la cantidad de veces que vos vas a estar, no en más 15 sino en 30% negativo, que es donde aplicás planes de contingencia, ¿sí? Es decir, empezás a aceptar pérdida, con una dinámica, estamos hablando de más de 22 pisos, ¿sí? Entonces, cuando vos sacás la estadística y decís, bueno, ¿cuántas operativas llegaron a 15 y cuántas llegaron a 22? Bueno, hubo del 0,3, la mitad se revirtió antes de 22. Por lo tanto, el 0,0, no sé cómo es, 0,15, ¿sí? No es 0,3, es 0,15. O sea, tenés menos probabilidad todavía. Entonces podría llegar a interpretar que más o menos entre una y 2 o entre 2 y 3, ¿sí? O capaz que acá clavas un 4 y acá entre 2 y 3 o entre 3 y 4 o acá es entre 4 y 5. No está muy, no lo tengo muy claro ahora de memoria, pero más o menos quiero que entiendan cómo funciona la probabilidad. Es decir, cuántas veces tu operativa vas a tener que aplicar planes de contingencia. Si operas agresivo, creo que 3 y 4 era dinámico. Si mal no recuerdo, acá es 3 y 4, acá va a ser bastante más, va a ser 4 y 5 o 5 y 6, ¿sí? Una cada 2 meses más o menos. Acá va a ser un poco menos probable, acá vas a estar entre una y 2 y acá de momento, cero. ¿Sí? De momento no hubo operativa que te haya llegado a eso. Ahora, por ejemplo, con una cuenta moderada, estamos hablando de más de 27 pisos para llegar al 30% negativo. Y esto solo pasó 2 veces. De más de, déjame ver la estadística actualizada, 3.150 matrices que se cerraron al día de hoy. ¿Sí? De 3.150 solo dos pasó. ¿Sí? Eh, 315 es el 10, 31,5 es el 1, 3 es el 0,1, menos del 0,1, menos del 0,1%, ¿sí? Menos del 0,1%. Por eso decía que Gary es el lisoform del Forex, porque tiene un 99,9% de, según tu gestión de riesgo, obviamente, que no se te complique una operativa. O sea, es una altísima efectividad. Y siendo que cuando esto pase, recién vas a aceptar una pequeña pérdida. O deberías aceptar una pequeña pérdida, más allá de que puedas especular con, bueno, mirá, voy a esperar todavía porque bla, bla, bla. Y en conservador necesitarías más de 35 pisos, ¿sí? Eh, es más, te diría que, mira, el moderado, por los cálculos que hice, van 3 años y hubo dos en 3 años, ¿sí? Desde el 2021 que operamos, todo el 2021, todo el 2022, todo el 2023, recién empieza el 2024, van 2 meses, por lo tanto, es una, menos de una por año, te diría.
¿sí? En moderado. Y bueno, el conservador hasta ahora se podría decir catchif, pero entendiendo que solo si entraste desde el principio y solo si nunca en ningún momento mejoraste tu gestión de riesgo o decidiste cerrar. Y así todo sería aceptar una pequeña pérdida, ¿sí? A eso me refiero, un pequeño plan de contingencia. Porque llegó hasta 37, no es que llegó hasta 55. ¿Me explico? O sea, entre 35 y 37 la pérdida es muy pequeña. Cuestión que, para ir cerrando, ya tenemos o ya deberíamos estar entendiendo cómo funciona el riesgo, cómo se calcula y no solo en piso, sino en la probabilidad, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ese riesgo que estoy utilizando haga que yo tenga que aceptar pérdidas? ¿Sí? Yo me enfrente a un -30%, por ejemplo, o un -50% si querés ser más agresivo y llevarlo más a profundo, ¿sí? Eh, y obviamente también tenés que distinguir el beneficio, ¿sí? Porque en el beneficio, si vos gestionás a 0,01 cada 1000, a un promedio de 70, yo te voy a poner el total, después cada uno opera lo que opera, son 70 por $2, bueno, perdón, estamos hablando de siempre de $140, ¿sí? Pero $140 acá es el 14%, ¿sí? Si tenés un mes de 100 cierres, vas a tener un 20%, porque esto se te va a ir a 200, ¿sí? Para que más o menos entiendan los números. No estoy diciendo que esto vaya a pasar, sino para que entiendan cómo funcionan los números. Y si tenés un mes de 40, 40 por 2, 80, vas a tener 80, vas a tener un 8%, ¿sí? Un 8% con la misma gestión de riesgo. Lo único que cambió fue la cantidad de posiciones, de matrices que cerraste por la volatilidad del mercado, que eso es variable. Ahora, si vos gestionás mismo lotaje, pero dinámico, los $140 ya no son el 14%, va a ser menos, ¿sí? Bueno, tengo que sacar los cálculos, ya te digo más o menos cuánto sería. Bueno, en realidad es un promedio, ¿sí? Que está entre el 7 y el 10%. ¿Por qué un promedio? Bueno, porque hay meses de 70, meses de 100 y demás. Y acá es entre un 15 y un 20, ¿sí? En promedio. 7 y 10, si operás moderado, tenés un promedio de 5% y 7%. Y si operas conservador, tenés un promedio de 3% y 5%. ¿Sí? Promedio. Eso no significa que capaz que justo te toca un mes donde tenés que aceptar pérdida, entonces en vez de 3 hiciste -2 o -5. No importa. ¿Por qué? Porque mientras vos más conservador seas, digamos que la gráfica va a ser así. El interés compuesto va haciendo su fruto, y la gráfica es así, y de repente, pim, y volvés a subir, ¿sí? Una pequeña pérdida que te puede representar la ganancia de un mes o menos, ¿sí? Inclusive, y luego, bueno, seguís creciendo, ¿ok? Capaz que el agresivo es más así, ¿me explico? Como estás ganando más en menos tiempo, la pérdida o el retroceso es más profundo, ¿sí? O capaz que no te toca tan profundo porque aplicás un buen plan de contingencia, pero tenés más pérdidas, ¿me explico? Capaz que acá, en el mismo periodo, tuviste solo un pequeño retroceso y acá tuviste 3 retrocesos, ¿sí? De cuenta. Lo cual no está mal, o sea, así funciona Forex, ¿sí? Ganás y perdés y es normal. Solo que dependiendo, si vos haces un 3%, probablemente cuando pierdas, no sé, pierdas un 3%, pero si vos haces un 20% por mes, cuando pierdas vas a perder un 20% también.
Entonces el retroceso es más brusco, ¿sí? Ganaste un 20, bajaste un 20, no es lo mismo que ganar 3 y bajar 3, ¿sí? Es más leve la caída. Sí, obviamente que literalmente por números sí, pero digamos que la diferencia sería que este 3% te pasa una vez en el año, mientras que esto te pasa, perdón, una vez en el año no, esto te pasa, por ahora no pasó, pero ponele, te pasa una vez en 3 años. Bueno, esto te puede pasar, este 20% te va a pasar, qué sé yo, eh, 2 veces por año, ponele. Entonces, claro, vos ganás muchísimo, pero bueno, también tenés que soportar esas pérdidas. Hay mucha gente que psicológicamente no está preparado para eso, ¿sí? Pero todo tiene un equilibrio, tenés que encontrar el equilibrio, ahí ya viene un tema personal, porque ya la versión al riesgo es totalmente personal. Yo opero híbrido, se podría decir, o sea, mezclado, opero pares a dinámico, pares a moderado, pares a conservador. Cuando veo mucha correlación, bajo el riesgo de los pares que están correlacionados. Utilizo manuales de cobertura para cubrirme de swaps, pero no aumento lotajes. A veces escalo, pero nunca superando un límite. Tengo incluso mis post-its acá pegados en la computadora, donde yo ya defino previamente qué lotaje voy a usar. Y eso me ayuda a mí a nunca estar, de repente decir, uy, esto cae seguro, a esta le voy a mandar con todo. ¿Sí? Ya lo tengo ahí anotado. Si yo me equivoco, ese papelito me reta. Me estoy fallando a mí mismo. Eh, Así que bueno,